Y los relojes se paran a las 3:07 AM. ¿Todos? Sí, todos. Tienes 13 horas para escapar del laberinto. Luego tu pequeño hermano va a ser de los nuestros. Por siempre. ¿Escuchaste esos gritos de bebé? Shh. Ya cállense, no hay ningún bebé por aquí. ¡Te ordeno que salgas! ¡Sucio espíritu! ¡Sántalo por detrás, ¡En el nombre de Dios Jesucristo! Pero todo lo que sé como ser humano, todo lo que soy me dice que fue real. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 12 de septiembre de 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Y sí, yo sé que esta música les va a sonar muy familiar y que no pertenece a De Película de Caracol Radio, pero pertenece a otro gran programa de nuestra cadena básica, y para mí es un placer, un verdadero honor tener a el periodista y escritor Juan Jesús Vallejo, periodista de misterio, director de Misterios Caracol, que con él le propuse la idea de hacer un top 40 de películas de misterios y algo más, y aquí estamos y él está cumpliendo la cita. Juanje, bienvenido a De Película de Caracol Radio, repito, es un honor para mí estar con usted. Pues muchísimas gracias, Mario, también es un honor y un placer para mí, porque me encanta el cine, y el cine fantástico, de terror, ciencia ficción, me fascina, y me lo tomé en serio en algunas épocas de mi vida, porque llegué a escribir de cine fantástico, y haciendo la lista para el programa y repasando las películas, pues para mí ha sido como un volver al pasado y acordarme de muy buenos ratos escribiendo en revistas en España. Y esta lista la hizo Juan Jesús Vallejo y le puse de una vez el sello de calidad, porque son muy buenos largometrajes. Además recorren varios tópicos, recorren varios aspectos, así que Juanje, sin más, vamos del 40 al 1 a través de este camino del misterio y algo más. Dale ahí cuando quieras. Número 40. ¿Sí? Buen día, ama. Venimos a verla para... Oh, sí, por supuesto. Pasen. No los esperaba tan rápido. Viajamos a través de estos sonidos al año 2001 con un largometraje español, escrito, dirigido además con la música del gran Alejandro Amenábar, la película Los Otros, Juanje, y en esta producción uno ve ese umbral que no termina de cruzarse, ese mundo entre vivos y muertos. Pues mira, esta película me parece maravillosa, porque siempre vemos a los fantasmas como algo tremendamente negativo, como algo horrendo, como algo que nos puede destrozar la vida, cuando realmente la palabra poltergeist, que es una palabra alemana, una composición de dos palabras alemanas, significa duende juguetón. Entonces los poltergeist no tienen por qué ser en sí terroríficos y agresivos, y lo que me parece genial de la película de Amenábar es eso, es que nos da la otra visión de la historia. Y si tu espíritu se quedase amarrado a un lugar que ha sido fundamental en tu vida, y los que llegan serían para ti los extraños, y es lo que me parece buenísimo de la película. Aparte también hay algunas escenas que me parecen fascinantes, sobre todo el papel de la medium ahí en la película, porque me parece realmente genial. Y luego también rescata algunas cosas reales, como es por ejemplo lo que fueron los famosísimos libros de fotos de muertos. Porque hace más de un siglo, cuando apenas existía la fotografía, muchas veces la gente fallecía y nunca le habían tomado una foto. Entonces los retrataban muertos para recordarlos la gente que quedaba en vida. Entonces es una película que me parece genial en todos los sentidos. Me apunto a eso de las fotografías de los muertos, que resulta siendo bien perturbador. Lugar número 40 del año 2001, Los Otros, de Amenábar. Una, y la cena a las 7:30. ¿Y el patrón, ama? El patrón se fue a la guerra.
Número 39. Creo que tienes ideas muy definidas de lo que debe hacerse con Danny y quisiera saber cuáles son. Pues yo creo que tal vez debamos llevarlo a un doctor. ¿Crees que tal vez debamos llevar? Lugar número 39, un clásico del gran Stanley Kubrick en la dirección y en el guión, aunque Stephen King no habló muy bien de esta película, Juanje, El Resplandor de Shining, y de nuevo otro lugar muy parecido, ese hotel enigmático y lleno de tantos y tantos secretos. Efectivamente, de hoteles malditos hay un montón de bibliografía y demás, pero El Resplandor me parece una película clave, primero porque está escrita por el mago del terror. Y el mago del terror es Stephen King. Que Stephen King, además, lo que la gente no conoce de él, o sea, Stephen King es un tipo con una vida que tuvo una vida muy atormentada, que tuvo muchísimos problemas con el alcohol y con la cocaína, que se quitó, gracias a Dios, de todo eso. Y como anécdota puedo contar, por ejemplo, de Stephen King, que tiene libros que no son de terror. Tiene un libro que se llama Mientras escribo, para toda la gente que nos gusta escribir. Y que además, como curiosidad, pues una de sus primeras, la novela que le hizo millonario, que fue Carrie, la rescató su mujer de la papelera. O sea, él tiró la novela y ella fue la que lo mandó. Y esta novela vendió 25 millones de ejemplares y se hizo millonario, justo cuando él estaba hundidísimo en el mundo del alcohol y de las drogas. Él es una mente atormentada y ha sabido llevar esos tormentos a la literatura de una forma genial. Y luego, desde mi punto de vista, aunque a Stephen King no le gustara, Stanley Kubrick hizo una obra de arte maestra con el actor principal Jack Nicholson como ese escritor atormentado y ese hotel embrujado que daba tantísimo miedo. El Resplandor no se basa en sí en un hecho real. Sí comenta Stephen King que es un sueño que él tuvo en un hotel donde veía a su hijo por los pasillos del hotel, que es como se ve luego la famosa escena de la película. Entonces, claro, Stephen King, creo que hay alguna película también más escrita por él, porque es el mago del terror. Él hace que nos aterrorice lo que en principio no debería darnos miedo. Y con un final que da para tantas y tantas interpretaciones, nuestro lugar 39, El Resplandor de 1980. Voy a lastimarte. ¡No te acerques a mí! ¡No me acerques! Número 38. A favor de verificar que se haya efectuado el reemplazo de la P1 en el tanque. Acceso directo exitoso en la M1, M2, M3. Nos ponemos los trajes espaciales, nos vamos al espacio sideral con este tremendo peliculón que se mandó Alfonso Cuarón en 2013, Gravity, Gravedad, Juanje, una película de una factura técnica impresionante y otra visión a ese espacio que siempre ha plasmado el cine. Sí, es que, vamos a ver, la clave de Gravity es que desde mi punto de vista, aparte que es una gran película, es el único film que nos pone encima de la mesa una cosa que la gente no se da cuenta. El espacio es un entorno tremendamente hostil para un ser humano. Cualquier mínima cosa te puede matar. Entonces, experimentar a través de las cámaras cómo sería esa falta de gravedad. Cuando estás fuera de la Tierra, ¿qué es lo que está arriba? ¿Qué es lo que está abajo? Eso lo sabemos aquí ahora mismo porque hay una cosa que se llama gravedad y tengo los pies en el suelo. Cuando tú estás en el espacio, no hay arriba, no hay abajo. Cualquier pequeña partícula en el espacio puede tener una velocidad absurda, rasgarte el traje, acabar contigo o atravesarte. Entonces, el espacio es un entorno tremendamente hostil y por eso es tan difícil la carrera espacial y por eso requiere una inversión tan tremenda, no solamente en tecnología, sino además en crear un ambiente entre comillas mínimo seguro para un astronauta, lo cual es tremendamente difícil y tremendamente complejo. Entonces, para mí Gravity es la película que mejor, con diferencia, recoge eso, lo hostil que es el espacio para todos nosotros. Y quedó tan bien hecha, Juanje, que un periodista le preguntó a Cuarón que cómo se había sentido
salido rodando en el espacio. Del año... Qué bueno, no sabía eso, qué bueno. Del año 2013, lugar 38, Gravity. Sheriff, reporte. Ya falta poco, reemplazando módulos de batería A1 y C. Número 37. Con permiso, realmente tenía mucho apetito, pero estaba preocupado por qué. No sé por qué se preocupaba. La alegría que yo ya siempre estés duermo mejor. así, mucho. Lugar 37, llegamos a una película de culto de 1979, Alien, el octavo pasajero. Son varias las entregas de esta producción, también en los 80. Y aquí magistralmente Ridley Scott mezcló, Juanje, el terror y de nuevo el espacio. Efectivamente, esto es una película de ciencia ficción que me parece buenísima porque es de las películas también que nos comenta cómo lo que venga del espacio exterior puede ser terrorífico. Tan tremendamente terrorífico que al ser muy, muy diferente a nosotros, puede ser muy difícil de matar. Entonces, este alien que aparece en la nave y que tiene una sangre, por ejemplo, que es corrosiva, y que es un bicho con dos bocas creado genialmente, creo que es de los iconos del cine de terror y de ciencia ficción. Y para mí Alien es eso, es una mezcla perfecta entre terror y ciencia ficción, y que hace que miremos a las estrellas no solamente con ilusión y esperanza, sino también con un temor, porque no sabemos qué peligros nos acechan ahí afuera. Y cuenta la leyenda que en la escena donde al personaje de John Hurt se le sale el alien del estómago, solo tenían conocimiento su director y su protagonista, y por eso el asombro que quedó plasmado en pantalla. Nuestro Buenísimo. lugar número 37 de 1979, Alien, el octavo pasajero. Número 36. Anda, siéntate, ponte cómodo. Gracias. Ahora, oriéntame, Doc. ¿Estás interesado en un recuerdo de... Marte? Sí, Marte. ¿Algún problema? Llegamos al lugar número 36 con una película de 1990, y aquí, Juanje, uno siempre tiende a confundir los títulos porque entiendo esta película en España se conoció como Desafío Total. Sí, señor. En Colombia como El Vengador del Futuro. Su El título... Vengador del Futuro. Sí, sí, nos vamos a encontrar varios títulos un poco disímiles de cómo se conocían en España y cómo se conocían en Colombia. El Vengador del Futuro. Total Recall de Paul Verhoeven, y aquí vemos la manipulación de la mente para crear escenarios o recuerdos en un viaje a Marte, a ese planeta que siempre hemos querido conquistar. Bueno, pues es una película que yo creo que se adelantó el tiempo, como las novelas, por ejemplo, de Julio Verne, porque lo que aparece en esta película es lo que ya está experimentando, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos a través de un plan que tienen con una agencia que se llama DARPA. Entonces, bueno, eso es algo que es posible que se pueda hacer en el futuro, modificar la memoria a través de implantarnos un chip. Se está invirtiendo, para ser exacto, una cantidad de 65 millones de dólares al año en eso. Y luego lo que me parece genial de la película es cómo se ve el planeta Marte y la gente que está en el planeta Marte, y esa rebelión que hay ahí contra la Tierra, como pasó con las colonias de América en contra de Gran Bretaña, de Francia y de España. Y luego también me parece fascinante de la película el personaje de Kuato, ¿no?, que va insertado dentro de una persona y que es un psíquico con una capacidad fuera de lo normal. Entonces es una película que, desde mi punto de vista, mezcla magistralmente todos esos elementos de ciencia ficción, y hasta este señor que es un psíquico que es capaz de ver qué es lo que hay en tu mente, y es el líder además de la resistencia marciana. Entonces es una película que me trae mucha magia y que hace que la ciencia ficción realmente te entre de una forma muy sencilla.
De 1990, Total Recall o Desafío... ¿Cómo es, Juanje? Desafío... En España, Desafío Total. Desafío Total o El Vengador del Futuro, que tuvo un remake horroroso, así que si quieren ver... Horroroso. Sí, acérquense a esta, la de 1990, nuestro lugar 36. ¿Por qué ir a Marte como un turista cuando puedes ir como un magnate o un deportista? Agente secreto. Número 35. 161 adelante. TWA 471. Control de tráfico aéreo, centro de Indianápolis. 4.4 recibido. Harry, no pierdas de vista el punto que te di. Está en el 1.22. Lugar 35, una película también de sci-fi y del duro. Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977, la dirigió Steven Spielberg y me imagino, Juanje, que este es un filete, este es un plato fuerte para usted porque trata la ciencia ficción y sobre todo ese tipo de encuentros cercanos, estos del tercer tipo como lo dice tu película. Efectivamente, hay que entender que Steven Spielberg es un loco de los temas de misterio, le encantan los temas de misterio, le fascina el fenómeno ovni, lo ha reconocido públicamente muchas veces, y hay que pensar que esta película tuvo además la asesoría de Allen Hynek, que fue el asesor científico del proyecto Libro Azul del gobierno de los Estados Unidos para la investigación de ovnis. Para mí, Encuentros en el tercer tipo, aunque van a aparecer otras películas en el ranking de ovnis, es la mejor de todas por lo siguiente, por la asesoría que tuvo Steven Spielberg. Lo que aparece en la película, el personaje principal de la película, cuando se acerca una nave ovni y aquello le deja marcado y de repente de una forma obsesiva empieza a pensar una y otra vez con una montaña en concreto en Estados Unidos donde tiene que ir y no se quita la obsesión de la cabeza. Eso le sucede de forma real a personas que han estado muy cerca del fenómeno ovni. Y yo que he tenido la suerte, gracias al periodismo, de poder entrevistar a muchos de ellos, me comentaban fuera de cámaras, o por favor no lo digas, ese tipo de pensamientos obsesivos, con tienes que ir a un sitio, tienes que hacer una cosa, y todo eso lo refleja de una forma magistral Steven Spielberg en la película, y además el final me parece apoteósico, ¿no? O sea, porque si un día contactamos con ese tipo de inteligencia, va a ser de una forma radicalmente distinta a lo que pensamos. Y además con la música de John Williams y con las famosas 5 notas musicales que eran la manera de comunicación. Nuestro lugar número 35 de 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo. El tráfico es muy luminoso y exhibe movimiento no balístico. Fuera. Entendido, Eris. Continúe descendiendo a discreción. Número 34. Esto es el Construct. El programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados. Todo lo que se necesite. Llegamos al lugar número 34 con una película de 1999, The Matrix. La dirigían en su tiempo Andy y Larry Wachowski, que ahora son Lana y Lily Wachowski. En esta producción, Juanje, que nos puso a pensar, ¿y qué tal que todo lo que estemos viviendo sea una simulación? Pero no es solo eso, o sea, esta película tuvo tal impacto en la gente que hay un montón de teorías conspirativas que a mí me parecen con sinceridad bastante absurdas, sobre que vivimos en una Matrix y mucha gente ya se cree que realmente nuestra vida es una Matrix y a lo mejor que la vida real son los sueños y que estamos en los sueños y que esto es una Matrix. Y bueno, o sea, la película desde mi punto de vista fue tan buena y cómo enfrenta al hombre con las máquinas y cómo tenemos que escondernos de las máquinas y cómo las máquinas además sacan energía de nosotros, que es genial. Aparte que es una película que es muy innovadora en efectos especiales y las escenas de acción son buenísimas, pues te digo, tuvo tal impacto en la contracultura que, bueno, pues que hay gente que defiende que este universo ahora y que esta vida que tenemos no es real, aunque también es cierto que habría que definir
que es la realidad, que eso es tremendamente complejo. Pero para mí una película genial. No me gustaron mucho las dos secuelas. Eso le iba a decir, totalmente de acuerdo, se les cayó en la segunda y la tercera. Matrix 1 buenísima, la 2 y la 3, y bueno, ahora creo que van a sacar una spin-off, que es la cuarta. Vamos a ver cómo sale eso. Más todo ese universo que hicieron también con los Animatrix y todo ese mundo que crearon. Nuestro lugar número 34 de 1999, Matrix. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. Número 33. Listo. Ahí. Es donde Georgie desapareció. Esa es la siderúrgica. Y el Black Spot. Donde sea que eso pasa está conectado con las cloacas. Y todo se vincula con el puso. Llegamos al lugar número 33, hubo una muy buena teleserie de la misma historia con Tim Curry, pero llegamos al 2017 con una buena adaptación, nuevamente Juanje de Stephen King, otro de sus vertientes, otra novela, y aquí It, eso mezclaba ese miedo infantil, un miedo infantil que puede consumir a una persona y cambiarle la vida. Pero fíjate lo genio que es Stephen King. Crea un personaje que es un payaso, que en principio los payasos le agradan a los niños y todo esto, y hace que ese payaso se alimente de nuestros miedos, de las cosas que más terror nos dan. Lo que comentaba antes al principio del programa es que Stephen King es tan genio que hace que lo que aparentemente no te puede dar terror, te dé un miedo que te mueres. Entonces la película de la última a mí me gustó, la verdad. No he visto la segunda parte, vi la primera y me gustó mucho, y la miniserie de televisión de 1990 eran 2 capítulos, me pareció pero genial. Ahora, eso sí, en la nueva versión, pues con los efectos especiales y demás, a mí se me hizo una película, reconozco que muy entretenida, y el final me agradó muchísimo, cómo lo representan, que quizás por falta de medios, en la miniserie de 1990, pues no lo pudieron representar de esa manera tan magistral. Y como lo dice Juanje, ahí cambiamos nuestra visión a los payasos y lo logró el gran Stephen King. Del año 2017, nuestro lugar 33, It, eso. Número 32. Creo que deberíamos entrar en la tienda. De acuerdo. No hagamos una fogata hoy. Sí, eso pienso. Porque 2 noches hemos tenido una fogata. En la primera noche no. Y nada sucedió. Si prendemos una fogata, ellos nos ven. Hoy no he escuchado que nos sigan. Debemos apagar las lámparas también. De acuerdo. Llegamos a la posición número 32 con una película de 1999 que fue todo un fenómeno. Desde su propio inicio, desde la campaña de expectativa que se creó respecto a ella. El proyecto de la bruja de Blair. Fue tanto, yo no sé, Juanje, si ahí ejerza el poder de la mente y de la sugestión para que algo que parecía ficticio casi que se volvió real, ¿ah? Es lo que se llama terror psicológico. O sea, lo que manejó la bruja de Blair de una forma magistral fueron varias cosas. Primero, terror psicológico. Luego, vender la película como si fuera un falso documental. Como si fuera unas cintas de vídeo que habían quedado de unos chavales que querían hacer un reportaje sobre una leyenda de la zona. Juraría que es de las películas más rentables de la historia, si no la que más, en función de inversión y retorno, porque la película costó 3 pesos y ganaron la mega millonada. Luego, también tengo que decir que todas las secuelas que sacaron eran malísimas, pero muy malas, pero esta película, con esa mezcla de terror psicológico, del terror a lo que no ves, pero sabes que está ahí, fue genial, fue una brutalidad. Los hechos reales en los que se basan no tienen nada que ver con los que aparecen en la película. La historia sería, la real sería la de un señor que se llamaba John Bell y que su casa estaba atormentada por el espíritu de una vecina que hacía brujería que se llamaba Kate Bass. Tan impactante fue ese caso en Estados Unidos hace mucho más de un siglo, que incluso el que luego acabó siendo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, fue a investigar este poltergeist y salió de la casa
pero pitando. Entonces, pues desde el punto de vista, una idea magistral que con muy poco dinero y muy pocos medios impactó a cientos de millones de personas en el mundo. Entonces, chapó ante esta película. Y cuando la gente se sintió estafada, entre comillas, le pasó la misma suerte a los protagonistas que Holocausto Caníbal, que les tocó esconderse por varios tiempos. Claro. Nuestro lugar 32 de 1999, el proyecto de la bruja de Blair. Número 31. Se llama Paul. Dile que esta noche trabajaré hasta tarde. Linda, primero, no soy tu secretario personal. Segundo, alguien llamado Greg o Craig te llamó hace un momento. ¿Y quién era, Greg o Craig? No lo sé. No puedo memorizar el nombre de todos tus novios. Oigan. Llegamos a la posición número 31 con un clásico, una trilogía. Escuchamos partes de su primera entrega, Back to the Future, Regreso al Futuro de 1985, Juanje, y esas teorías que se elevan acerca de los posibles viajes en el tiempo y de cómo si algo se cambia en el pasado podría repercutir en el futuro. Eso es. Para mí lo más importante de Regreso al Futuro es que es una película que nos demuestra que la ciencia ficción puede ser divertida. La ciencia ficción no tiene por qué ser simplemente naves espaciales o cosas así, sino que en este caso hacen una película muy divertida. El papel de Michael J. Fox es buenísimo, magistral, y luego además, como tú dices, si nos plantea algo que es total y absolutamente real. Viajar en el tiempo puede acarrearnos un montón de problemas, porque lo que vas a hacer es crear realidades paralelas, diferentes mundos en los que te podrías mover. Pero ahora, ¿cuál de esos mundos es el tuyo y cuál no? ¿O cómo los puedes arreglar? Entonces me parece una película magistral por eso. Primero, porque es una película muy divertida y nos demuestra que la ciencia ficción nos puede hacer reír, y luego porque nos plantea también el problema que sería si pudiéramos realmente viajar en el tiempo. El gran DeLorean y Martin McFly con nuestro lugar número 31 de 1985, Regreso al Futuro, y nosotros regresamos en unos segundos aquí en De Película de Caracol Radio. Que estaba aplicando la primera. Ah, Diz, qué individuo. Siempre trata de huirle al trabajo. Número 30. De mensajes guardados. Cooper, los mensajes abarcan 23 años. Ponlos desde el principio. Hola, papá. Reportándome, quería saludar. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 12 de septiembre de 2020. Estamos con ustedes, Juan Jesús Vallejo y Mario Alcalá, en este top 40 de misterios y algo más, y llegamos a la posición número 30 con una película amada y odiada, podría decirse por partes iguales, sí. Interstellar, Juanje, 2014. Y nunca antes yo creo que se le había aplicado tanta ciencia, tanta física, tanta astronomía a una película hablando de agujeros espaciales y todo esto. Sí, y por eso hay una parte de la ciencia que la odia, porque hay una parte de la ciencia que no entiende que en una película de ficción pues yo me puedo tomar ciertas licencias, y o sea, hacer cine no es hacer ciencia. Entonces por eso hay mucha gente que la critica. A mí me parece maravillosa, porque en el fondo lo que hace Interestelar es nos muestra ya todas las partes de la física teórica que nos parecen de ciencia ficción, pero que son física teórica además demostrada matemáticamente. Entonces, pues sí, o sea, es una película magnífica donde de repente el protagonista tiene que ir ni más ni menos que a salvar la Tierra, se va a través de un agujero de gusano que no está claro quién lo creó o no. Por cierto, agujeros de gusano que existen en la teoría, pero no se ha visto ninguno en el espacio, y entonces pues gracias a eso pues puede pasar, digamos, a otro universo, puede ir a otro planeta, y luego lo magistral, cuando él se acaba metiendo ya en ese mundo cuántico, donde en lo muy, muy, muy pequeño, donde sí se puede viajar al pasado. Y entonces el fantasma que tenía la hija en su habitación, que le tocaba los libros y tal, pues era el papá que quería comunicarse desde otra dimensión. Entonces a mí me parece genial. Hay que entender que muchos científicos se enfadaran, pero bueno, son licencias que yo creo que tiene el cine derecho a tomárselas.
de un hombre que viene siendo, Juan G., uno de los revolucionarios del cine, lo hizo con Interstellar y ahora pues está dando de qué hablar con Tenet, que genera, y ojalá cuando la veamos podamos hablar de ella, nuevas teorías acerca de los viajes en el tiempo. Pero esta de 2014, nuestro lugar número 30, Interstellar, de Christopher Nolan. Te dejaré ir. No sé dónde estés, pa. Espero que estés en paz y... adiós. Número 29. Yo solía pensar que este era el comienzo de tu historia. La memoria es algo extraño. No funciona como yo creía. Estamos atados al tiempo. Esa frase podría definir mucho de esta película. Nuestro lugar número 29 de 2016, Juan G., Arrival, o La Llegada, se conoció en algunos países. Una película también muy, muy trascendental, difícil de entender y que toca visionar un par de veces. Sí, pero a mí me fascina, ¿sabes por qué? Como soy tan maniático del fenómeno OVNI, llevo tantos años investigando el fenómeno OVNI, el día que tengamos un contacto puede ser como Arrival. Por ejemplo, las naves aparecen de repente, no vienen por el espacio, sino que de repente están ahí. Luego los seres extraterrestres no se parecen en nada a nosotros, son octópodos, intentan comunicarse con nosotros y además dominan el tiempo. Son tan tremendamente distintos a nosotros y tienen que ser tan tremendamente distintos a nosotros los seres que vivan en otros universos, que si un día hay un contacto es la cosa más loca del mundo, como aparece en la película. O sea, nada que tú te pudieras esperar en ningún caso. Y es lo que me parece maravilloso de Arrival. Para mí, como película de contacto con otros mundos, para mí la mejor. Y la hace otro de esos directores emergentes que se ha ganado un nombre y con razón, y del que hablaremos a raíz de otra película, Denis Villeneuve. La película se llama La Llegada o Arrival, de 2016, lugar 29. Número 28. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Ahora no quiero hablar de nada. Está bien. ¿Te gusta la magia? Observa. La moneda mágica. Llegamos a la posición número 28 de nuestro top con esta película muy, muy reconocida de 1999, El Sexto Sentido. La dirigió M. Night Shyamalan. Después perdió el camino este hombre, no sé qué le pasó. El gran Bruce Willis en esta producción, Juan G., que de nuevo muestra esa historia, ¿no? Ese umbral que no se termina de cruzar y se queda ahí como en un limbo. No solo eso, sino que además El Sexto Sentido marcó un antes y un después en el cine de terror, porque veníamos de unos años en esa década de los 90 que de repente no estaba tan de moda, y después del Sexto Sentido empezaron a salir películas y películas y películas sin parar. Para mí es una obra maestra de Shyamalan. Yo de este señor me he tragado todas las películas, hasta las malísimas, me encantan, o sea, no puedo evitarlo, hasta La Mujer del Agua, que critica, yo me la tragué, y a mí me encantó, fíjate. Pero lo bueno del Sexto Sentido es que nos mete en la mente de lo que sería un psíquico. Hay gente que comenta que realmente los guionistas se inspiraron en la historia real de un británico que es Matthew Manning, posiblemente el psíquico más importante del mundo. No sé hasta qué punto es cierto o no, pero de repente el ser capaces de enfocar la película a la mente del psíquico, a la mente del medium, que el medium es el que intercede entre dos mundos, la hace magistral. Además, con el tema del niño desvalido, y luego es que la película es tan buena, por ejemplo, ¿no? Cuando aparecen los fantasmas, siempre los cambios bruscos de temperatura, que es lo que sucede en los poltergeist reales y cosas así, hace que yo la tenga entre mis favoritas de terror con mucha diferencia. Sí, una película extremadamente bien lograda, además con un trabajo de edición que le da todo ese poder para ese desenlace que es uno de los más famosos del cine. Una producción de 1999, nuestro lugar 28, El Sexto Sentido.
estoy moqueando. Vete de aquí. Número 27. Doctora Arroway. Llega a nosotros sin ninguna evidencia, sin registros ni artefactos. Solo una historia que me apena pero carece de credibilidad. Más de $2 trillones se gastaron. Se perdieron docenas de vidas. Llegamos al lugar número 27 con una película de 1997 muy criticada, pese a estar inspirada en la novela de uno que usted debe ser de sus favoritos, Juanje, Carl Sagan. Hágame el favor, bajo la dirección de otro grande, Robert Zemeckis. Pero esta película a mí me parece interesante y sobre todo ese mensaje que dice algo así como no estamos preparados o nos falta mucho para jugar en las grandes ligas del universo. Y Carl Sagan, además, lo que muestra en la novela y luego se muestra en la película es que en el fondo la ciencia está muy dividida, porque a él por la serie Cosmos le criticaron durísimamente. Entonces yo creo que él también, de una forma muy sutil, para no buscarse más enemigos, lo contó en la novela y luego aparece en la película. Y es que la ciencia es maravillosa, ya hace que tenga celular y un computador y tal, pero la ciencia quizás no lo es todo en el universo. El conocimiento también es tremendamente importante. Entonces me parece magistral, o sea, cómo se ponen en contacto a través de una señal de televisión, y luego cómo es ese viaje de pocos segundos, pero claro, el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Y luego acaba en que no pueden demostrar absolutamente nada, con lo cual todo lo que pasa no tiene ninguna validez científica, pero realmente sucedió. Entonces Carl Sagan creo que hace una crítica muy sutil de cierta parte de la ciencia, desde mi punto de vista. Una producción que cuenta una experiencia incontable de 1997, nuestro lugar número 27, Contacto. Lo pequeños e insignificantes y lo raros y preciados que somos. Número 26. Hola, soy Roger. Ray. Mucho gusto, Roger. Ed Warren. Gracias por venir. Por favor, pasen. Gracias. ¡Ay, pero qué bella familia! ¿Quiénes son estas hermosas jovencitas? Andrea, la mayor, Nancy, Cindy, Christine y April. Lugar número 26, una producción de 2013 que se convirtió en un éxito en varias latitudes. El Conjuro, o The Warren Files, los archivos de los Warren, dirigida por James Wan, Juanje, y aquí una producción inspirada en dos investigadores que pues han lidiado con estos temas paranormales a lo largo del tiempo. Los dos investigadores más famosos con diferencia de Estados Unidos, la familia Warren, ella psíquica, él digamos experto en parapsicología, que se recorrieron medio Estados Unidos y medio mundo investigando casos de poltergeist y casos de fantasmas. Y yo como película creo que es la película que más miedo me ha dado en mi vida. O sea, yo lo pasé hasta mal viendo la película. Sí, son palabras mayores. Y me la tragué entera. Entonces es genial. La historia real en la que se basa es de la familia Perron, en realidad. Y bueno, pues tal éxito tuvo El Conjuro que yo no sé ya ni cuántas películas han sacado inspirados en los Warren, o sea, porque tú hablas de muñecos malditos y de absolutamente todo. Entonces yo creo que en cierta medida es un homenaje a la gente que se ha dedicado a esto, a los que nos hemos dedicado a este tipo de cosas, y verlo, bueno, pues como investigadores sin más, que lo que quieren es saber qué hay detrás, y son investigadores que te redibujan los límites de la realidad. Y entonces para mí la película lo pone de una forma magistral y valga como homenaje a los Warren, que dedicaron toda su vida a eso, incluso les importó absolutamente nada todas las críticas que sufrieron en su vida por hacer este tipo de temas. Y Juanje, ¿por qué es que llama tanto la atención, especialmente para el público de Norteamérica, esas presencias paranormales en las casas? Porque, por ejemplo, Amityville Horror también es un hit, sí. Y precisamente por eso, ¿por qué llama tanto la atención esas casas encantadas? Bueno, es que
El terror en sí, o sea, yo por ejemplo, pues mira, pues ahora en el programa no meto mucho terror porque estamos en pandemia y dije no es lo suyo. Pero hay gente que le encanta el terror. Hay gente que le encanta no solamente que le muestren ese mundo del más allá que estaría acá, sino episodios donde realmente lo lúgubre es lo que marca. O sea, este tipo de fenómenos muchas veces suceden en sitios donde ya acontecieron hechos luctuosos, por ejemplo en este caso el suicidio de una señora que era bruja. A partir de ahí se crea toda una trama. Bueno, pues hay gente que el terror le encanta. A mí también me encanta el terror, ¿eh? Yo disfruto mucho con el terror y ver el más allá de esa forma, que fíjate lo que te decía al principio del programa. Un fenómeno poltergeist no tiene por qué dar miedo, pero a la gente lo que le encanta, y no me preguntes por qué, creo que es un tema psicológico o algo, le encantan los poltergeist, pero los que dan miedo y dan mucho, mucho terror. Nuestro lugar 26 del año 2013, El Conjuro. Son el señor y la señora Warren. Número 25. Posición 25, una película de 1982 cuyo título, esa palabreja, Juan Ángel ha repetido ya varias veces a lo largo del programa, Poltergeist. En Colombia se conoció como Juegos Diabólicos. ¿Cómo se conoció en España? Poltergeist, en España como Poltergeist. Ah, ok, no, así nomás. La dirigió el gran Toby Hooper, el mismo hombre de Matanza en Texas, y aquí esta película no sé qué tanto se acerque a ese fenómeno, Juan Ángel, de los Poltergeist. Es que esta película está escrita y producida por Steven Spielberg. Y Steven Spielberg es un mago del cine tremendo. Entonces hasta la música, ¿no? Yo creo que es un icono ya. Y para mí la película, bueno, aparte de ser magistral en cómo al final se sabe que todos los fenómenos son porque había un cementerio indígena debajo de la casa, que era un terreno sagrado que había sido violado para hacer aquella urbanización. Una de las cosas que me parece también magistral en la película es la señora que hace de medium. Porque fíjate que pone cosas muy fantásticas que a nadie se le ocurriría en el día de hoy, como que una niña esté detrás del televisor y cosas así, claro, y demás. Pero Spielberg es un genio del cine, en esta película lo demostró, y repito, el papel de la medium en la película me parece brutal. Es muy muy difícil encontrar un buen medium a nivel mundial. Hay muy poco, yo creo que menos de 10, pero te aseguro que si conoces a alguno de ellos, yo he tenido la suerte de estar con alguno de ellos, te va a impactar mucho. Y eso la película lo refleja de una forma genial. Y Juanje, y otra cosa, esta película estuvo acompañada de otra película por fuera, con todos los fenómenos que sucedieron alrededor de ella, incluyendo... ¿En la película? Claro. Correcto, sí señor. Hubo un montón de fenómenos extraños en la película, correcto, sí señor. Nuestro lugar número 25 de 1982, Poltergeist. Número 24. Roma, 6 de junio, 6 de la mañana. La criatura ha muerto. Respiró tan solo un instante. Luego ya no respiró más. Lugar 24, una película de 1976, La Profecía. Confieso que cuando la vi duré varios días pensando al respecto y bastante asustado, porque, Juanje, si se lo digo, ahí el terror que está relacionado con temas de religión y con temas del bien y el mal es el que más me perturba, y creo que a muchos oyentes también. No solo a ti, a todo el mundo. Nada da más miedo que el demonio, porque el demonio es ancestral. No es porque ha sucedido que se ahorcó aquí alguien o le pegaron un tiro, no. El demonio es ancestral. La oscuridad es tan antigua como la luz y siguen eternamente en guerra. Y además esta película, que me encanta, o sea, es una cosa magistral, ya no solo eso, sino nos habla de que hay un aviso de que esos demonios regresarán. El Apocalipsis escrito por Juan en la isla de Patmos,
que es la parte final de nuestra Biblia. Entonces, para mí es un miedo insuperable, y además cómo le meten el cambiazo, le ponen el niño que es el demonio, cómo hay una secta que está detrás, que adora a ese Lucifer que ya se ha vuelto a encarnar, ese niño que tiene esos poderes aterradores, pero muy sutiles. Como por ejemplo el fotógrafo, cuando hace la fotografía, ya aparece las personas que van a morir. A mí me parece buenísima, y sí, da muchísimo miedo. Y la mirada de ese niño que se quedó ahí incrustada en la mente de muchos. El remake no lo he visto, no sé si está bien o mal, no sé si lo has visto tú. Hay que ir al original, siempre hay que ir al original. Listo. Nuestro lugar número 24 de 1976, La Profecía. Usted dice que puede ser nuestro, pero en esta noche, señor Thorne, Dios le ha dado a usted un hijo. Número 23. ¡Te ordeno que salgas! ¡Sucio espíritu! ¡Sáltalo por detrás, Michael! ¡En el nombre de Dios Jesucristo! ¡Es Él quien te ordena! ¡Él quien te arrojó! Lugar número 23, una película clásica de 1973 de William Friedkin, El Exorcista. Y los exorcismos siempre estarán ahí como ese agente de terror que incluso pues están avalados de cierta forma por la iglesia, ¿eh, Juanje? Efectivamente, y es que esta película se basa en un hecho real, en el exorcismo de Robert Mannheim, que es una historia que conozco muy bien porque la he investigado varias veces, y la película es genial, va otra vez a ese miedo ancestral, y han quedado iconos de la película, como es por ejemplo el demonio de origen asirio, el Pazuzu, con los cuernos de cabra, con pene de serpiente y cola de escorpión, que aparece en la película y que es una figura que hay en el Museo del Louvre en París. Y el hecho real, el exorcismo de Robert Mannheim, es algo que recoge un novelista, Peter Blatty, que luego se hace película, que te repito, pues he investigado muy bien. El sacerdote que hizo el exorcismo fue Buldain, que además compartió habitación con un sacerdote español que era el padre Sobrino, y yo pude rescatar hace muchos años, y además fue para el Grupo Prisa cuando trabajaba en Cuarto Milenio, pude rescatar de los años 70 una entrevista que le hicieron al padre Sobrino sobre el exorcismo, porque Buldain compartía habitación con él, y una de las cosas que más me impactó de aquella entrevista es que decía el padre Sobrino que el exorcismo estaba más que justificado, porque cuando estaban grabando al niño que estaba gritando, el niño estaba ya hospitalizado de lo mal que estaba gritando, pues que el sacerdote que estaba llevando el caso, que además era psicólogo, le dio la vuelta a la cinta. El niño estaba hablando en inglés perfecto al revés, y eso psicológicamente es imposible. Se intenta hablar en español 5 segundos al revés, es imposible. El niño lo estaba haciendo en inglés, ¿no? Y pidiendo ayuda, esas dermografías, esos dibujos en la piel donde pedía socorro, todo eso es total y absolutamente real. 3 sacerdotes estuvieron en el exorcismo, uno de ellos psicólogo, otro tomando nota, ya todos han fallecido, y Buldain haciéndolo en uno de los exorcismos más famosos de la historia, y que esta película, desde mi punto de vista, recoge de una forma magistral. Y otra película, Juanje, que también estuvo acompañada de una serie de eventos al margen, mucho, hasta muertes incluso, rodearon a la producción de 1973, nuestro lugar 23, El Exorcista. Dios, el Espíritu Santo te lo ordena. El misterio de la cruz te lo ordena. Número 22. Sede de la Casa Atreides. Durante 90 generaciones, la poderosa hermandad de Bene Gesserit ha venido manipulando los linajes para producir un ser superior, el Kwisatz Haderach. En Caladan, Jessica. Lugar 22, una película de 1984, ciencia ficción dura. Se trata de Duna, la versión que fue demonizada y le cayeron con todo, y que iba a ser mucho más larga de los 145 minutos. Su Ángel la hizo David Lynch en el 84, la quiso rodar Jodorowsky, que dicen muchos que hubiera sido la mejor película de la historia, y por estos días está muy de moda porque ya apareció el tráiler de una que va a ser Denis Villeneuve, una película que es bien interesante y bien trascendental, esta historia de Duna.
A mí me parece una película magistral porque mezcla la ciencia ficción casi con un mundo de magia y espada, como son otras películas como Conan y demás. Entonces nos mete en este mundo fantástico, en este planeta Arrakis, buscando una especia que era fundamental para poder hacer los viajes interestelares, y entonces es esa mezcla entre lo mágico, lo medieval pero llevado al futuro, y a mí me parece una película buenísima, pero absolutamente buenísima. Está basada en una novela de Frank Herbert, otro mago de la ciencia ficción, y a ver cómo es el remake, porque yo ya me asusto con lo de los remakes, porque esta película fue genial y el remake lo voy a ver seguro, pero a ver cómo salgo del cine. No, por supuesto que lo vamos a ver. Ha despertado mucho fanatismo por el gran reparto y sobre todo por ese director que le nombraba anteriormente, Denis Villeneuve. Se trata de Duna, esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo, de 1984, nuestro lugar número 22. Sé que eres tú, Fir, aunque estoy sentado de espaldas a la puerta. Número 21. Espero que te salves. Dime, ¿qué ha pasado en otros sectores? Tengo aquí más de 200 microciclos. Es una matanza. Ya no se puede viajar con los... Posición 21 de 1982, película de culto, Tron. La protagonizó Jeff Bridges y nos mostraba, Juanje, una historia también de ciencia ficción dura, pero sobre todo aplicada a algo que ha hecho parte de la vida de la raza humana, y son los computadores, es la informática. Los computadores y los videojuegos. Me encanta Tron porque de repente nos lleva a que, ¿y si los videojuegos fueran una realidad alternativa? Y aunque parece un argumento muy difícil de manejarse, realmente en la película Tron lo hacen de una forma genial, maravillosa. Entonces te acaban metiendo en ese videojuego, en esos computadores, como si realmente fueran una realidad alternativa. Pero ojo, una realidad alternativa donde hay villanos, donde hay buenos, donde hay malos, y donde te pueden matar, donde pueden acabar contigo. Entonces, en ese sentido, Tron me parece una película tremendamente original y muy difícil de copiar. Y esta, por ejemplo, el remake sí me agradó. Reconozco que el remake me lo vi y me agradó. Sí, conservaba la esencia de esa del 82, sí. pero sobre todo los moldes que rompió Tron en su tiempo, Juanje, porque era una película que visualmente uno no se la creía. Sí, efectivamente. Es una ciencia ficción muy elaborada con una estética súper cuidada. Nuestro lugar número 21 de 1982, Tron. Tonto aparece. Vamos. Solicito informes. Y esto apenas es una pequeña pausa, porque mañana continuaremos con este top 40 de misterio y algo más en compañía de Juan Jesús Vallejo. Juanje, para esta noche, ¿qué tenemos en el programa Misterios Caracol? Pues para esta noche lo que tenemos en el programa Misterios Caracol es ni más ni menos que historia de vampiros reales. Cómo los vampiros fueron realmente una epidemia durante un par de siglos en Europa, como hubo un sacerdote, incluso Agustín Calmet, que los estuvo buscando y hizo el único tratado de vampirología que hay de la época, y cómo la arqueología está rescatando las tumbas de vampiros reales, como es por ejemplo en Sozopol, en Bulgaria. Toda una realidad inquietante que está ahí y que nos desafía. Pues muy atentos a las 8, porque el tema vampírico también me apasiona, y podríamos también hacer un top 40 de películas de vampiros algún día, Juanje. Así que nuestra cita es mañana a esta misma hora para ir del 20 al 1 en este conteo de misterio y algo más. Juanje, qué honor y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por abrirme un hueco en tu espacio. Un saludo muy fuerte. ¿Por qué mandarme aquí a los juegos? ¿Quién calcula qué es?